comenzamos. Nueve de la mañana, 34 minutos. Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, viernes 12 de agosto de este 2022. Y en más informaciones, vamos a consignar lo siguiente: 50% de las personas que trabajan remuneradamente en Chile gana menos de 458.000 pesos y que 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras ganan menos de 680.000 pesos líquidos. Bueno, acá estoy citando parte de algunos de los antecedentes del último estudio de Fundación Sol titulado Los verdaderos sueldos de Chile, panorama actual del valor de la fuerza de trabajo, usando la encuesta suplementaria de ingresos 2021. Bueno, a esta hora estamos ya en contacto con el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, bueno, que están en este espacio acá en Radio Análisis, y que en el día de hoy vamos a comentar entonces las cifras y algunas reflexiones a propósito de este último estudio. Recaredo, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Diana. Muchas gracias por el contacto. Recaredo, bueno, aprovechemos de mencionar, claro, cómo se construye este último estudio y vamos de ahí indagando en alguno de algunas de las conclusiones que se pueden ir priorizando a propósito de este tema. Sí, perfecto. Este estudio es elaborado por la Fundación Sol, gracias primero que todo al proceso de microdonaciones, que es el que nos permite como Fundación Sol mantenernos. Es importante porque muchas veces detrás de estos estudios puede haber algún apoyo que a veces está orientado a poder poner esta información sobre la mesa. Entonces, en este caso, primero queremos partir agradeciendo a todas las personas que confían en el trabajo de la Fundación Sol, que permiten que este estudio pueda ser público. Ahora, ¿de dónde obtenemos los datos? Que es una parte importante. Estos son todos datos oficiales, podemos decirlo así, porque son datos que vienen de la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, cualquier persona puede descargar la base de datos que utilizamos para esto, puede en cierta medida realizar distintos cruces a los que nosotros hicimos, replicar cruces similares o incluso replicar los cruces que hace el propio Instituto Nacional de Estadística. De cualquier forma, llegamos a datos que son semejantes. O sea, en este caso estamos hablando de una mediana como la que tú describías, que en gran medida lo que nos hace preguntarnos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pensando qué es lo que ocurre en un país donde estamos viendo que la mitad de la y los trabajadores recibe un ingreso líquido mensual, ¿verdad? Que entendemos es insuficiente, o sea, entendemos que solo basta con mencionar el monto de los 457.700, ¿verdad? Y uno inmediatamente se da cuenta que con eso un hogar promedio de 4 personas no podría mantenerse en el mes, ¿verdad? Entonces, inmediatamente se comienzan a encender algunas alertas y se vuelve importante saber más características de los sueldos que se pagan en Chile. Por eso es que el estudio se llama Los verdaderos sueldos. Junto con este dato de la mediana, que es un dato que si nosotros lo comparamos con otros datos comunes que generalmente se utilizan, como los promedios, por ejemplo, la mediana nos permite tener mucho más claridad respecto de la profundidad de este problema, porque nos señala que la mitad de y los trabajadores pueden recibir un monto de los 457.700 o menos. ¿Ya? Es decir, no quiere decir que la mitad reciba ese monto, quiere decir que la mitad está desde ese monto hacia abajo. ¿Ya? Entonces, quiere decir que hay sueldos que pueden ser todavía mucho más bajos de lo que esta cifra nos está señalando. Pero además, en este estudio, como señalaba, fuimos viendo distintos aspectos que tienen que ver con condiciones en las cuales las personas muchas veces tienen que acceder a una ocupación, pero no en las maneras óptimas para ellas. Una de esas condiciones es el subempleo, donde las personas que tienen una disponibilidad de tiempo para poder acceder a un trabajo remunerado, acceden a un trabajo, pero por una cantidad menor de horas de las que ellos quisiesen estar ocupados para poder tener mayores ingresos. Es decir, ahí hay una dificultad del propio mercado del trabajo para poder brindar las horas necesarias de trabajo que las personas están buscando. Entonces, esta condición de subempleo
es una condición en la cual las personas se van a encontrar con estas jornadas más cortas, pero también con ingresos que van a ser más bajos. Incluso cuando nosotros miramos los datos que este mismo estudio nos entrega, lo que podemos ver por jornadas, por ejemplo, es que aquellas personas que tienen jornadas de 40 horas o más, eh, si pensáramos, ahí es donde vamos a encontrar sueldos más altos, ¿verdad? O vamos a poder encontrar un margen que en el fondo sea suficiente. Lo que vemos es que cerca de una de cada 5 personas que trabaja 40 horas o más, recibe 900.000 pesos o más, ¿ya? Es decir, es muy reducido el grupo de personas que está por las cifras ya de los 900.000, el millón de pesos, o sea, como te digo, es apenas una de cada 5 que podría estar por sobre eso, de las que trabajan jornada completa. Ahora, volviendo a las personas que tienen problemas de inserción debido a la jornada, ¿verdad? Y que están en esta condición de subempleo, ahí si miramos lo que nos dicen las cifras de este estudio, vemos de que la mitad de las personas que están en esa condición de subempleo ganan 203.000 pesos o menos, ¿ya? Y ahí sí que estamos observando una condición que es delicada. Ahí estamos viendo que esos son tipos de ingresos que da la cifra es demasiado evidente que son insuficientes. O sea, nosotros hemos calculado también en la Fundación Sol qué es lo que se puede hacer con el actual salario mínimo, que es el doble prácticamente de ese monto, son 400.000 pesos. Y con el salario mínimo de 400.000 pesos, en términos brutos, a una persona le puede ser suficiente para pagar las leyes sociales, los descuentos que corresponden, para ir y volver al trabajo, para comprar un kilo de pan al día y para rentar una vivienda, o más que una vivienda, más bien dicho, menos que una vivienda, una habitación básica. Entonces, con todos esos gastos, vivienda, transporte, un kilo de pan diario y leyes sociales, ya se fue el sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de 203.000 pesos como ingreso, inmediatamente lo que pensamos es que esa persona va a necesitar complementar esos bajos ingresos y generalmente ese complemento es la deuda o transferencias que pueden hacer otros miembros del hogar. Ya si tus ingresos son bajos y otros miembros tienen ingresos bajos también, pero entre todos se van en cierta medida acompañando o entre todos también van acompañándose a través de la deuda. Esto es bastante común, las personas cuando se prestan tarjetas entre miembros de la familia o entre amigos, ¿verdad? Ahí lo que se está haciendo es complementar estos bajos ingresos. Y eso en cierta medida es algo que está bastante extendido. No olvidemos que la cantidad de personas con deuda amorosa en Chile supera los 4 millones de personas, ¿ya? Y la deuda amorosa es la deuda que no se está pudiendo pagar. O sea, no estamos hablando solo de personas que tengan una deuda y estén al día. Es un número mucho más alto. Estamos hablando de personas que no están pudiendo pagar sus deudas, que están en alrededor de los 4 millones, por sobre los 4 millones de personas en Chile. Recareo, y claro, se habla de este atraso salarial y que incluso va más allá de las consecuencias negativas que sabemos ha generado la pandemia. Y hay un punto ahí que ustedes también analizan que tiene que ver con lo hemos ha aparecido en otros escenarios, pero parece ser importante también tenerlo en cuenta con lo que fue el impacto de la pandemia, pero aún así para otro tipo de políticas públicas, lo que es esta brecha de ingreso entre hombres y mujeres. Claro, es importante también tener presente que esta situación de bajo sueldo que estamos constatando, ¿verdad? Y que vamos experimentando, es una condición estructural en nuestro país. O sea, que tú, como señalas, claro, la pandemia tiene efectos en términos generales, ¿verdad? Y en términos de que ha sido un evento que ha cambiado bastante las dinámicas Mm. en materia de empleo y otros más, pero esta condición de bajos salarios es algo que estamos viendo desde hace ya bastantes años. O sea, no, incluso previo a la pandemia, esta estructura de bajos sueldos, de atraso salarial, es una estructura que viene desarrollándose en nuestro país para favorecer la acumulación de capital privado, o sea, del gran capital en gran medida. Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo logramos tener un país que crece tanto, ¿verdad? O un país como fue en décadas anteriores y que al mismo tiempo hay sueldos tan bajos, ¿verdad? O un PIB per cápita que es uno de los más altos de la región, pero al mismo tiempo sueldos tan bajos. Muchas veces eso lo podemos entender a partir de la desigualdad que se genera.
Y como tú hacías el punto, claramente existe también en el marco de esta desigualdad estructural que está basada en las relaciones que hoy día se dan en términos del capital y el trabajo, también existen desigualdades en términos de hombres y mujeres, en términos de sus sueldos. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hemos constatado en este estudio es que las mujeres pueden llegar a ganar cerca de un 21,7% menos que los hombres, ya en promedio y en términos generales. Y eso es algo que también ha sido estructural, o sea, eso es algo que también se ha venido sosteniendo durante el tiempo. No es estrictamente un tema que podamos atribuir a eh, las protestas del 2019 o la pandemia, ¿no? Esto tiene que ver con el modelo chileno, si podemos hablar en esas características, que es un modelo desigual y que traslada también una serie de desigualdades a las mujeres en términos de sus ingresos. Cuando nosotros miramos, habíamos dicho, ¿verdad?, que hay una mediana general, que en cierta medida es lo que recibiría la mitad de los trabajadores o menos, es decir, los 457.700 sería lo que recibiría la mitad o menos, ¿verdad? Podría ser un montón más bajo, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, la mitad de las mujeres que están siendo observadas en este estudio están recibiendo un sueldo mensual que es menor a los 405.000 pesos, ¿ya? Entonces, si lo contrastamos con los hombres, solamente estamos hablando que los hombres están en alrededor de los 500.000 pesos. Entonces, ahí también se nota una clara diferencia en términos de estos volúmenes. Y acá es donde podemos hacer la apreciación que decíamos anteriormente respecto del promedio y la mediana. El promedio es cuando tenemos todos los datos, ¿verdad? Y a través de eso podemos llegar a una medida, a un número que sea lo más representativo de cómo se distribuyen, cómo se organizan esos datos. Y la mediana ya hemos dicho que es el valor central, que está en la mitad de la distribución. Entonces, en el caso de los hombres, ya hemos dicho la mediana, que está en alrededor de los 500.000 pesos, pero el promedio está más cercano a los 749.000 pesos. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres, el promedio está rondando los 586.000 pesos. ¿Ya? Entonces, vemos que en ambas medidas, tanto las medianas como los promedios, existen brechas entre hombres y mujeres que son más desfavorables para las mujeres, es decir, sus sueldos finalmente son más bajos. Y muchas veces las responsabilidades que tienen que asumir las mujeres en función de que estos son sueldos que se reciben a partir de jornadas de trabajo que ellas realizan en términos que van a obtener ingresos por esas jornadas, pero también hay jornadas de trabajo que se realizan que no van a reportar ingresos, que es el trabajo doméstico No, principalmente, doméstico. y que en gran medida es un trabajo que desarrollan mujeres, desde mujeres niñas hasta mujeres ancianas, que desarrollan labores de cuidado o que desarrollan labores de cualquier tipo en el hogar. Entonces, este es un problema que es mucho más profundo y que se deriva de una estructura patriarcal que en gran medida es la que somete la participación política o en este caso nosotros lo vemos de manera bastante extendida cuando notamos que las estructuras para mejorar los sueldos que puedan venir desde el propio mundo del trabajo, como una negociación colectiva a todo nivel, como la posibilidad de que los sindicatos se organicen en términos multinivel y de manera libre, o que realicen huelgas según las necesidades que ellos tengan para poder llegar a acuerdo con sus empleadores, son estructuras que en nuestro país están bastante limitadas y que en otros países permiten, en el fondo, negociar para poder construir mejores salarios y para poder generar mayores protecciones, mayores derechos, para poder, en cierta medida, consolidar ciertos elementos de beneficio para la y los trabajadores. Entonces, hoy día es bastante importante pensar cómo estos problemas que a veces podemos mirar a nivel individual, pensando en los bajos salarios que recibe una persona, también tenemos que llevarlo a un nivel colectivo, o sea, tenemos que pensar que unos bajos salarios pueden afectar a todo el grupo familiar o pueden afectar a un hogar en su conjunto, y al mismo tiempo la manera de resolver esta situación estructural de bajo salario es mediante acción colectiva, mediante la acción del propio mundo del trabajo, es decir, organizaciones que representen a trabajadores que puedan negociar mejoras estructurales en estas materias. Estamos conversando con el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Galvez, considerando este último estudio, los verdaderos sueldos de Chile. Nos quedan los últimos minutos, Recaredo, y claro, hay algunos subtítulos ahí que tienen que ver con mirada al territorio,
también respecto del tamaño de la empresa y categoría ocupacional, la calidad del empleo en Chile, si alguno de esos te parece relevante también para aprovechar al cierre. Sí, hay, como tú mencionaste, datos interesantes de las regiones. Por ejemplo, la Araucanía, que ha sido una de las regiones que en términos políticos y en distintas aristas ha estado bastante en el foco, ¿verdad? Es una de las regiones que tiene los sueldos más bajos al mismo tiempo. Entonces vamos viendo que la violencia es estructural en gran medida. Independiente de los eventos que ocurran de violencia, existe también este hito que significa que las personas están recibiendo menores sueldos. O sea, hay una sensación y una situación generalizada en la cual pareciera que hay problemas importantes que abordar en esa región, desde distintos puntos de vista. O sea, no es solamente lo que ocurre y que ahora se está abordando en términos militares, sino que también hay algo que tiene que ver con las estructuras de ocupación, de salario, ¿verdad? Que es relevante no descuidar. Y por otro lado, lo que tú también señalaste, que es muy interesante, que invitamos a quienes nos escuchan a que profundicen y puedan revisar el estudio para, en el fondo, ver cómo el mito de los bajos sueldos que son pagados por pequeñas empresas en su mayoría o por empresas que están empezando, se cae en cierta forma con los datos del estudio. O sea, al mirar la información que está disponible a través de esta encuesta que hemos revisado, lo que se puede llegar a concluir es que existe una importante proporción de empresas medianas y grandes que también pagan sueldos bajos. ¿Ya? O sea, no son solo las empresas más pequeñas, sino que también son empresas medianas y grandes que hoy día están en una situación en la cual el atraso salarial se ve expresado. Entonces, en gran medida, si uno lo piensa, por ejemplo, la mediana en una empresa de 200 trabajadores y más, está llegando alrededor de los 600.000 pesos. ¿Ya? Entonces, si uno piensa que en una empresa grande la mitad de los trabajadores estén más o menos por debajo de ese valor, claramente también tiene mucho que ver con una estructura de desigualdad que es beneficiosa para el gran capital, es decir, para las empresas más grandes todavía. No es solo algo que tenga que ver con un país en desarrollo, que paga bajos salarios, que está creciendo, porque tiene una base de empresas muy pequeñas, ¿verdad? No, o sea, hay acá un acostumbramiento, podríamos decir, del gran empresariado a pagar bajos sueldos y tener altas tasas de ganancia. O sea, eso ahí es posible observar. Nosotros vemos de que estos bajos sueldos, por otro lado, tienen utilidades enormes para las grandes empresas y el gran capital en nuestro país. O sea, no es algo que sea difícil de comprobar a través de todos los datos que trabaja este estudio y que otros estudios también han expresado. Así es, hemos estado de hecho en los espacios que tiene Fundación Sol acá en la primera edición de Radioanálisis, revisando antecedentes de estos diversos estudios, pero que en el caso de hoy nos ha llevado a mirar con más detalle los sueldos de Chile, panorama actual del valor de la fuerza de trabajo, usando esta encuesta suplementaria de ingresos ESI 2021. Agradecemos, como siempre, a Ricardo Galvez, investigador de la Fundación Sol, que nos ha permitido dar una mirada entonces a este reciente estudio y que, como lo decías hace pocos minutos, está también disponible ahí en las plataformas de la Fundación para mirarlo con más detalle, insumos relevantes cuando miramos al mundo del trabajo. Recaredo, que tengas buena jornada, buen fin de semana. Igual tú, Diana, muchas gracias y a la radio también. Y estamos cerrando esta primera edición de Radioanálisis. 9 de la mañana, 53 minutos. Agradecemos su sintonía en la 102.5 FM, en la señal en vivo, en radio.chile.cl, nuestra plataforma ahí de Facebook, también YouTube, la transmisión por Uchile TV. Tenemos toda una programación por delante todavía para esta jornada de viernes. Ricardo Hinojosa ha estado a cargo de la puesta al aire radial, Manuel Silva, la transmisión ahí por streaming, Tania González en la producción, Diana Porras a quien les habla, y nos reencontramos en mi caso en la segunda edición a las 13 horas. Pero no se separe porque luego de esta primera edición llega Antonella Esteves con el programa Semáforo. Que tengan buen viernes.